a conversar con José González. José González y yo somos amigos desde los 17 años, hace bastante tiempo. Estuvimos juntos en la Universidad de Lima, la vida nos llevó por caminos distintos, él es banquero de inversión, radicado desde 35 años en los Estados Unidos, en Nueva York, ha creado una empresa que se llama GCG Advisors y estuvo por esas cosas del destino, por el trabajo, yo les había explicado, en Caracas, Venezuela, justamente cuando ocurrió el terremoto devastador que ha cobrado miles de vidas y miles de millones en pérdidas. Tenemos el gusto de tenerlo acá. Y la verdad es que poco a poco nos vamos dando cuenta que estuvo realmente su vida en peligro. Buenas noches y bienvenido. Encantado, Oscar. Siempre un placer estar aquí. Bueno, lo primero, estamos obligados a preguntártelo. ¿Cómo viviste ese momento, ese terremoto? Estaba, como te comentaba, llegué a Caracas el martes 23 en la tarde para una reunión a la 1 de la tarde el miércoles 24, que era feriado en Venezuela, la batalla de Carabobo, si mal no recuerdo. Entonces no había colegios y la gente estaba en sus casas viendo el fútbol de la Copa Mundial. Fue una reunión relativamente larga, empezó a la 1 de la tarde. Nuestro socio allá, Emilio Antelo, me dejó en la puerta del hotel 10 para las 6. En Altamira Suites. En el Altamira Suites, en Altamira, que fue el epicentro del terremoto en Caracas. Claro, aparte de La Guaira. Hay 5 edificios colapsados, uno es San Bernardino y los otros 3 en el área de Altamira. Y en La Guaira son centenares. Además, el edificio que tenías al frente de tu hotel... El Petunia colapsó. Colapsó, en el que alguna vez te hospedaste también. No, es un hotel, es un edificio de apartamentos. Ah, ok. Pero yo viví un año en el Altamira Suites en el pasado y yo veía el Petunia todos los días. Claro. Pues salía a trabajar ahí hacia la Plaza Altamira. Estaba esperando que llegara nuestro abogado para... Ahí están las fotos para que lo indiques a la gente que nos está viendo. Ese es el Petunia. En la del lado derecho está el pasadizo, foto que tú tomaste cuando bajabas del... la tomé cuando abrí la puerta. Esta foto, este es lo que se veía, este es el 5º piso. O sea, ese hotel en el que tú estuviste está derruido, o sea, no es inhabitable ya. Derruido. Las mamparas, y ves, se rompieron todas. Yo abro la puerta de mi habitación, el 5º piso, y esto es lo que veo. Yo solo tomé 2 fotos, esta y este es el Petunia a los 10 minutos. Esta foto las tomas al salir del hotel. Al abrir la puerta de la Par Hotel, esto es lo que yo veo. Wow. Y no había, como ves, no había nadie. Lo que yo recuerdo era un absoluto silencio y no había nadie. Y una gran nube de polvo. De hecho, tuve la boca seca y decía, ¿por qué tenía la boca llena del polvo del colapso del edificio? Estaba hablando con Eduardo Crobato, nuestro socio en Panamá, poniéndolo al día de la reunión que acaba de tener y le digo, está temblando. Y la habitación se empezó a rajar. Ese es el sonido que yo recuerdo. Escuchabas crujir las paredes. Rajarse. Rajarse. No solo crujir, se rajaban, así como esto. Se empezaron a rajar y se empezaron a rajar. Y yo le digo a Eduardo, después le pregunté después si es lo que le dije o no, porque las cosas... Y le digo, pero muévete. Le digo, no me puedo mover, yo soy de Arequipa. Una vez que el terremoto empieza no hay nada que hacer, porque si tratas de pararte te caes al piso. Tienes que gatear, ya no hay nada que hacer. Y le digo, quédate en la línea conmigo, que si muero no me voy a morir solo. Y si sobrevivo, pues dile, y si la línea sigue... Te van a ubicar, como ha pasado con varios sobrevivientes que están siendo rescatados. Cuando para el terremoto... Enciendo la cámara, le enseño las rajaduras, salgo y esto es lo que veo. Bajo 5 pisos y eso es lo que veo. Y el guardián, esto es un aparhotel, no es un hotel, por lo tanto hay una reja que hay que abrir, sale de su cabina totalmente cubierto de polvo. Y choqueado, de hecho. En absoluto shock, el vidrio que lo protege se había hecho hacia adelante y me dice, me escondí debajo del escritorio. Yo le digo, ajá. Y me dice, ¿estoy bien? Yo lo miro y le digo, sí, ¿usted está bien? Y después me dice, se cayó el edificio. Ajá, eso es lo que veo. No se evacúan. Yo estaba de traje, solo tenía el teléfono. Y retorno a la habitación, saco pertenencias y no se evacúan. Estuve desaparecido hasta el sábado que nos reportamos en el hotel que me había evacuado. Estuve refugiado en casa de un socio en Venezuela por 4 días y encontré la primera habitación de hotel el domingo. Y llegué ¿En a Lima. resumen has estado 10 días? Sí, llegué desde el a terremoto. Lima ayer vía Valencia. El aeropuerto de Maiquetía está cerrado, hay que ir a Valencia 2 horas, Valencia, Bogotá, Lima. Ahora, dicho esto y reiterándote, por supuesto, está de más decirte la alegría que sentimos todos tus amigos de saber que saliste bien librado de esta tragedia que pudo ser fatal, ciertamente.
hablemos antes que nos ganen nuestros 4 minutos de nuestros temas. La situación y las proyecciones de la producción petrolera de Venezuela post-terremoto, hay dudas. ¿Van a paralizarse? ¿Se van a acelerar? ¿Cómo lo ves? Las zonas petroleras no han sido afectadas absolutamente en nada. El terremoto fue en las costas hacia el este, dentro del mar, hacia la onda sísmica, lo que destruyó fue un problema, nos explican los ingenieros, los terremotos se mueven en un eje X o en un eje Y. Por haber sido 2 terremotos pegados, y no es 7.2 más 7.5, ni 7.2 por 7.5 es mucho más, fue un terremoto y yo lo sentía, no se movía así como se mueve normalmente si no se movía. Se sacudía. Correctamente, los edificios fueron sujetos a torsión, pero toda la zona derruida es donde se construyó sobre sedimentos calizos. Sí, claro. Y esos sedimentos calizos, por el impacto, se convirtieron como en plastilina. Claro. Y los pilotes de los edificios no toleraron la tensión y se cayeron. Claro. Por eso se caen horizontalmente, pero el efecto del sismo no ha afectado a las zonas de producción petrolera. Okay. Están funcionando en su integridad y de hecho se espera un incremento del 9 al 10% o ya se ha registrado un incremento del 9 al 10%. O sea que las proyecciones que tú anunciaste en el programa siguen vigentes. Hay un elemento constructivo en función de la circunstancia venezolana, es que si Chevron no hubiera logrado una licencia de producción hace más de 5 años, si la producción no hubiera subido de 330.000 barriles a 1.100.000 los actuales, espera que se llegue a 1.300.000, si las cuentas de las exportaciones de ese petróleo que ahora va a Estados Unidos de la India no estuvieran administradas por el Tesoro americano, todos esos recursos se pueden reconducir a la reactivación de la economía venezolana. Según el PNUD, el impacto del terremoto podría ser de 7.4 billones de dólares. Hay quienes hablan de 15.000 millones, estamos hablando de 4 a 6, 7% del PBI, sin embargo se esperaba que el PBI creciera 14, es decir, que crecería incluso a pesar de los costos del terremoto y que hay suficientes fondos para emprender la reconstrucción. En el caso de Chile, la reconstrucción tomó 9 años, en el caso de Haití 20 años y no se termine de reconstruir. Es un tema de institucionalidad, de instituciones que permitan todo lo que viene, porque hay que remover escombros. Y el problema, hay más de 3.300 muertos, es decir, de cadáveres recuperados, pero los desaparecidos siguen alrededor de 40.000. El número de víctimas va a seguir creciendo. Ya no es una labor de rescate, sino de recuperación de las víctimas y los desplazados. Hay decenas de miles de desplazados en los que el gobierno encargado ha tomado la iniciativa de enfocarse porque por ahí pueden venir focos de inestabilidad y protesta. José, en el minuto que nos queda, cuéntanos, la incierta guerra en Irán, digo incierta porque se acuerdan, no se acuerdan, se desacuerdan, paran, abren Hormuz, vuelven a cerrarlo, etc. ¿Cuál podría ser su impacto económico en el gobierno de Keiko Fujimori? La guía importante es en cómo está cotizando el petróleo. El petróleo Brent, que está en la apertura en Europa, está cotizando a 71.60, 71.72. Hemos vuelto a los niveles de marzo. Sin embargo, estamos por encima de los niveles de diciembre. Se está recuperando, a pesar del ruido, se está recuperando el flujo de tanqueros por el estrecho. Todo indica que el mercado se estabilizaría. Sin embargo, la presión en los precios del combustible puede darse en cualquier momento y eso va a seguir teniendo un impacto en la cotización de los combustibles en el Perú, que tiene un impacto general en toda la actividad económica, particularmente en la minería por el diésel, particularmente en la inestabilidad o no que genera la guerra en los mercados energéticos peruanos y la falta de una solución concreta en el caso de Petroperú, en donde habiéndose tomado decisiones en base al decreto 003 de este año, pues no se están aplicando lo que ese mismo decreto había establecido, estando muy cerca al 28 de julio. Como han podido comprobar, amigos de nuestro programa, tenemos José González para rato en Tierra Adentro. Gracias, José.